Ya chicos, buenas tardes, vamos a comenzar con este conversatorio. Así que les pido a la profesora y a Fabiola si pueden encender las cámaras, por mientras. Hola. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Ya. ¿Ya? Ya, buenas tardes a todos. Quisiera agradecer su asistencia a nuestro conversatorio denominado Derechos Humanos y Pandemia, la protección de datos personales de personas con COVID-19. Instancia en la cual se va a discutir sobre el tratamiento actual de los datos personales de personas con COVID-19 y su relación en materia de derechos humanos. En esta ocasión contamos con la presencia de dos expositoras, la profesora Macarena Villalobos Menas, quien es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Andrés Bello, abogada, magíster en Docencia Universitaria y Derecho Público en la Universidad Finisterra y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad San Sebastián. Y a Fabiola Baradí Olivares, que es alumna de quinto año del pregrado de la carrera de Derecho de la Universidad Andrés Bello, fundadora y presidenta del Centro de Estudios de Derecho Ambiental, CEDA, miembro del Centro de Investigación Estudiantil, CIE, y actualmente focaliza sus intereses en materia de derecho ambiental y de derechos humanos. Esperemos que este conversatorio les pueda resultar provechoso a cada uno de los asistentes y aclaramos que las preguntas para nuestra expositora se van a realizar al final de ambas presentaciones. También quiero aclarar que si pueden silenciar sus micrófonos y que no es necesario tener las cámaras prendidas, solamente las expositoras. Sin nada más que agregar, les dejaré ahora con la profesora Macarena Villalobos. Profesora, puede comenzar. Perfecto, Daniela. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya. Hay que verificar, digamos, los temas tecnológicos, digamos, para que esto sea absolutamente operativo. En primer lugar, quiero agradecer profundamente la invitación, no solamente al Centro de Investigación de Estudiantes de la UNAP, sino que particularmente a Felipe, quien fue la persona que me vinculó directamente, me contactó directamente y generó el vínculo para poder desarrollar esta actividad, lo cual me alegra mucho, digamos, porque es una evidencia de que efectivamente los estudiantes están interesados en profundizar ciertos contenidos que no necesariamente se encuentran en las mallas curriculares de las carreras, principalmente de Derecho, y eso me alegra mucho porque básicamente genera un germen, digamos, que tienen los estudiantes de profundizar conocimientos y de efectivamente preocuparse por temáticas tan importantes como los derechos humanos, principalmente en este contexto. Bien, así es que agradecer también a los presentes porque me ha llamado la atención, he visto la lista de asistentes y hay estudiantes de otras universidades en las cuales yo estuve, así es que me genera una gran alegría que esos estudiantes sigan el vínculo y el contacto conmigo. Bien, voy a intentar compartirles mi pantalla para efectos de que ustedes tengan la posibilidad, no sé si se ve, si les agradecería me dijeran si se ve lo que yo estoy viendo. No, todavía no. ¿No? No. Ya, voy a intentarlo nuevamente. De lo contrario, voy a avanzar sin tener la posibilidad de hacerlo, digamos, de poder compartirles la presentación que había preparado para esta oportunidad, pero si hay inconvenientes con esto que es más bien técnico, lo voy a hacer, digamos, sin presentación. No, parece que no hay posibilidad de verlo. Bueno, pero no se preocupen, básicamente voy a hacerlo sin presentación y de todas maneras después a los organizadores dejaré a disposición el material que había preparado para que lo pueda distribuir en aquellas personas que estén interesados en tener esta presentación en PowerPoint. Bueno, lo primero es que tal como dijo Daniela en su presentación, lo que nos convoca en esta oportunidad es precisamente la evaluación o el tratamiento de los datos personales de los pacientes con COVID en el contexto de la pandemia, digamos. Y en ese sentido, el intento, digamos, va a ser darle este enfoque de los datos personales como derechos fundamentales. Bien. En ese sentido, tampoco estaba con la cámara encendida. Bien, ahora sí. En ese sentido, entonces, nos vamos a abocar primero
en hacer un recordatorio respecto de qué es lo que nosotros debemos entender por derechos fundamentales o derechos humanos, ¿verdad? Así como lo dice el profesor Antonio Pérez Luño, debemos entender de que los derechos humanos son todos aquellos conjuntos de prerrogativas y de instituciones que en un determinado momento histórico tiene la persona humana y que aspiran precisamente al resguardo y a la consolidación de valores y de principios como, por ejemplo, la dignidad, la libertad y la igualdad. Y que, desde ese punto de vista, tanto los ordenamientos internos como también los ordenamientos internacionales deben aspirar a su concreción y a su positivización, con el fin, digamos, de establecer un pleno resguardo respecto de este conjunto de prerrogativas, de derechos y de instituciones. Y desde ese punto de vista, entonces, quiero destacar, digamos, la idea que tenía el autor sobre, básicamente, el momento histórico, digamos. No podemos olvidar de que los derechos humanos no son estáticos y que, por cierto, van a tener una lógica de progresión, de evolución, que va a ser consistente, digamos, con la evolución también de las sociedades y de aquellas circunstancias históricas que nos rodean. Desde ese punto de vista, entonces, el contexto de la pandemia, por cierto, que es nuevo, ¿verdad? Que esto se originó en el lugar de Wuhan, en el oriente, digamos, y que básicamente se tardó alrededor de 3 meses en llegar hasta Latinoamérica y particularmente Chile. Y ese contexto, digamos, que la Organización Mundial de la Salud ha determinado que es un momento en donde era necesario determinar que este virus era pandémico, digamos. Entonces, tener siempre en atención que esta es una situación de carácter extraordinario y que ustedes tendrán evidentemente en consideración aquello, toda vez que desde el punto de vista jurídico e institucional nos encontramos en una excepción de Estado constitucional. Digamos, no existe una regularidad constitucional y de hecho ya ha pasado tanto tiempo que, digamos, parece que nos pareciera normal, pero en este momento nos encontramos con derechos fundamentales restringidos, digamos, precisamente a propósito de esta hipótesis de que nosotros nos encontramos en una excepción de Estado constitucional, una excepción constitucional, digamos. Desde ese punto de vista, entonces, teniendo primero el contexto general respecto de los derechos humanos para darle el enfoque particularmente a los datos personales y a la adecuada protección que deben tener, incluso en este contexto que, como ya hemos dicho, resulta de carácter extraordinario. En ese sentido, entonces, yo los quiero, como buenos estudiantes de Derecho, acercar a la regulación o a la normativa interna aplicable en este contexto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta y que ustedes deben recordar es que la Constitución de 1980, que es la Constitución vigente, en el año 2018 sufrió una nueva reforma y vamos a entender que esta ha resultado ser una reforma de adición, es decir, se han incorporado nuevos elementos al texto constitucional originario, por así decirlo. Y desde ese punto de vista, nosotros advertimos que el artículo 19, número 4, establecido en el capítulo 3 de nuestra Constitución, se le incorporó precisamente un elemento extra al núcleo esencial de ese derecho que ya se encontraba resguardado por el constituyente. Si ustedes mal no recuerdan, el artículo 19, número 4, consagra la protección que da la Constitución a todas las personas respecto de su vida privada y la honra, no solamente de la persona, sino que también de su familia. Y en la reforma, como les digo, del año 2018, se incorpora un nuevo elemento desde el punto de vista del núcleo del derecho, del núcleo esencial del derecho. Y esta incorporación responde precisamente a la protección de datos personales. Es decir, desde ese punto de vista, ya no solamente desde el punto de vista de la norma, sino que estamos hablando de una carta fundamental del Estado, incorpora la protección constitucional de los datos personales y remite, como es propio de la Constitución, a una reserva legal la regulación y el tratamiento y el almacenamiento que van a tener esos datos personales, ¿verdad? Entonces, el primer punto que tenemos que tener en cuenta, que estamos hablando de
de alguna manera el contexto de los derechos humanos y luego lo hemos circunscrito a la protección desde el punto de vista constitucional que le ha dado el poder constituyente, digamos, al derecho de la protección de datos personales. Y luego tenemos que advertir al menos la legislación vigente y que podremos discutir en la oportunidad de las preguntas y respuestas si es que es adecuada o no respecto de los datos personales propiamente tal, ¿verdad? Y desde ese punto de vista tenemos una ley, ¿verdad?, que aspira a la protección de la vida privada de la persona. Esa ley es la número 19.628 y que, por cierto, es sujeta, digamos, a algunas observaciones y algunas críticas en torno a la insuficiencia de esta, digamos, y a la escasez o a la falta de perfeccionamiento que tiene respecto a la denominación de lo que vamos a entender por datos personales y por datos eventualmente sensibles, porque esa es una novedad, digamos. El legislador advierte una diferencia entre los datos personales y los datos sensibles, teniendo en cuenta, por cierto, que el constituyente habla sobre la protección de datos personales, ¿bien? Y en el contexto ya pandémico, digamos, en la circunstancia en la cual nosotros nos encontramos actualmente, estamos hablando de una circunstancia en términos de una emergencia sanitaria, y en ese sentido, entonces, es dable citar en esta oportunidad, en esta ponencia, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que es la número 20.584. ¿Bien? Y esa dice relación precisamente ya en el contexto de la salud. Digamos, cuáles van a ser los derechos y los deberes que van a tener los pacientes en el contexto de un tratamiento médico que se tenga a propósito de algún padecimiento, digamos, en la salud. Y ahora bien, desde el punto de vista de lo que ya hemos analizado, nosotros tenemos claro ya de que existe una regulación desde el punto de vista constitucional, es decir, que hay un reconocimiento por parte del constituyente de la protección de los datos personales, ¿verdad? Y además, si tenemos en cuenta la ubicación en donde se encuentra este reconocimiento constitucional, advertimos desde ya de que efectivamente se encuentra protegido y amparado por acciones constitucionales de carácter cautelares, como es propiamente tal la acción de protección. Y además, hemos ahondado desde el punto de vista legal, digamos, a lo propio de la protección de los datos personales y de los datos personales de los pacientes, digamos. Ahora, lo siguiente, digamos, es advertir la existencia de regulación en el ámbito internacional y que eventualmente pueda sujetar al Estado de Chile a un cumplimiento estricto. Y aquí, lamentablemente, los tratados internacionales que versan sobre materias de derechos humanos y los cuales están ratificados y vigentes en Chile, no tratan explícitamente la protección y el adecuado tratamiento que deben tener los datos personales, ¿verdad? Entonces, eso ya, desde el tema que ustedes como estudiantes quisieron abordar, ya es una mala noticia. Digamos, no existe una regulación desde el punto de vista internacional que nos sujete. Estoy hablando, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos. No existe una consolidación y una incorporación positivizada respecto de la protección de los datos personales. Y lo cierto es que se ha hecho una vinculación más bien de esta tipología o de este conjunto de derechos denominados protección de datos personales, más bien vinculados a los derechos que ya se encuentran regulados y que ya se encuentran amparados desde el punto de vista del ordenamiento jurídico interno como internacional. Es decir, vinculados más bien a la protección de este catálogo de derechos sobre la privacidad de la persona. Entonces, lo que tenemos desde el punto de vista internacional es más bien ciertas directrices. Y ciertas directrices que, segunda mala noticia de la jornada, es que no son de carácter vinculante para los estados, ¿verdad? Son solamente aquellas directrices que en el caso chileno la otorga particularmente la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico, la famosa OCDE.
Esta, por cierto, es del año 1980, es decir, comprenderán de que no es una legislación que podamos decir se encuentra a la altura, bajo el estándar propio que le corresponde principalmente a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? Y si bien fue actualizada en el 2013, lo malo es que de alguna manera sigue siendo no vinculante para el Estado chileno. Y esa actualización aspiró esencialmente a la incorporación o a la adecuación de los estándares internos de cada Estado a los estándares internacionales, digamos, principalmente a los de la Unión Europea. Porque precisamente son los más garantistas, ¿verdad? Y que advierten, y ha ocurrido precisamente a propósito de esta pandemia, una especie de adecuación o de armonización de derechos que se encuentran efectivamente en tensión, a lo menos en tensión, por no decir directamente en colisión, a propósito de la pandemia. Principalmente, digamos, la prosperidad, la capacidad efectiva de salir de esta situación de emergencia sanitaria versus, digamos, la privacidad y la protección de datos personales y sensibles que corresponden a los pacientes que eventualmente se encontraron o se encuentran contagiados con COVID. Y desde ese punto de vista, entonces, digamos, en la Unión Europea tenían una especie de solución, de legislación adecuada para que esa tensión fuera lo menos extrema posible y eventualmente poder avanzar en el camino, digamos, correspondiente a esta solución, digamos, de tanto sanitaria como también de la protección de derechos fundamentales. Bien, entonces, por ahí ya podemos advertir algunas de las últimas reflexiones que voy a hacer al finalizar esta breve exposición. Pero quiero necesariamente concentrarme en la única legislación que hay respecto de los datos personales propiamente tal, porque me parece relevante, considerando que esto se encuentra establecido en la Constitución como una garantía incorporado recientemente en el año 2018. La legislación vigente hace una definición, desde mi punto de vista, a lo mejor podemos de alguna manera debatir sobre ello y su postura a lo mejor es distinta a la mía, pero desde ese punto de vista a mí me parece que la definición que establece la legislación es a lo menos deficiente. ¿Por qué? Porque el artículo 2, letra F de la ley 19.628, que hace referencia a la protección de la vida privada de las personas, define datos personales como y estoy citando, digamos, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. Es decir, desde ese punto de vista es un enunciado absolutamente genérico. Y, bueno, uno podría decir, bueno, esa definición, seamos condescendientes con el legislador y advirtamos de que efectivamente responden a datos personales y podría a lo mejor perfeccionar esta definición cuando habla de datos sensibles. Pero la verdad, y es que lamentablemente, no solamente en Chile, sino que en toda América Latina, la definición es medianamente similar, ¿verdad? Experiencia comparada, digamos, latinoamericana, advierte la consagración de datos sensibles de manera similar a como lo hace Chile en esta normativa. Porque la letra F hace mención, digamos, y hace una especie de definición de los datos personales en su letra F, pero en la letra G profundiza sobre la denominación que le corresponden a los datos sensibles. Y establece como datos sensibles aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. Y desde ese punto de vista, a lo menos podamos hacer algunas observaciones. La primera es que, de alguna manera, el legislador reconoce
que existe una relación género-especie, no lo reconoce expresamente, digamos, pero sí lo reconoce de manera tácita o implícita al momento de señalar que los datos sensibles son aquellos datos personales. Es decir, el género tendría que ser los datos personales y la especie tendrían que ser los datos sensibles, ¿verdad? Y aquí amplía el norte, digamos, y la segunda observación que se puede hacer a esta definición es que efectivamente estos datos sensibles van a responder a determinados elementos que desconocemos si son meramente enunciativos o si son de carácter taxativo. De alguna manera, y dicho de otro modo, de la simple lectura de la definición de datos sensibles, no advertimos si efectivamente estamos hablando de un cierto enunciado, ¿verdad?, de los datos sensibles, o si son solo y exclusivamente esos aquellos datos que se pueden considerar como sensibles, es decir, características físicas o morales de las personas o hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, ¿verdad? A lo menos les dejo planteada una inquietud. A aquellas personas que tienen celular con reconocimiento facial, que al momento de activarlo, uno tiene que mirar el celular y mover la cara y moverla en círculo de manera tal que el celular pueda reconocer todos los elementos faciales. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la legislación, por cierto es que el celular está está registrando datos de carácter sensible de usted, cada vez que usted activa con su celular con este reconocimiento facial que tienen principalmente los smartphones. Porque precisamente son datos personales que se refieren a características físicas. ¿Y qué más físico? ¿Qué es lo primero que alguien le mira a una persona? Es precisamente la cara, ¿verdad? Y eso ya es un dato de carácter sensible de acuerdo a lo que dice la legislación vigente. Y otro apartado, digamos, de aquello que se va a entender como datos sensibles son hábitos personales. Y con esto quiero que tengan en consideración estos elementos que son reconocidos como datos sensibles precisamente para aquellos acontecimientos que yo voy a exponer también brevemente que han ocurrido a propósito de la pandemia. Origen racial, ideologías, opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas, y aquí viene lo importante respecto particularmente de lo que estamos viviendo respecto a esta emergencia sanitaria. Estados de salud físicos o psíquicos, ¿verdad? Y la vida sexual de la persona. Entonces, desde ese punto de vista, desde ya sabemos que los datos personales son el género, o deberíamos entenderlo por el género, de acuerdo a la redacción de la ley, y los datos sensibles, una especie respecto de ese género. Y particularmente los estados de salud físicos o psíquicos vendrían a ser un dato considerado como sensible, ¿verdad? Y que en consecuencia debería tener una especial protección en nuestra legislación, ¿cierto? Bien, dicho eso, han ocurrido a lo menos 3 situaciones que desde mi punto de vista me gustaría exponer, dado ya que hemos hecho un análisis sobre el contenido de un derecho humano, qué debemos entender por un derecho humano, luego la protección de carácter constitucional que existen, no solamente de la vida privada de la persona y su familia, sino que particularmente de sus datos personales, incorporado en la reforma del año 2018 de la Carta Fundamental, y luego lo que hemos dicho ya que se encuentra establecido en la legislación a propósito de los datos personales, los datos sensibles. Y aquí entonces, como les digo, quiero a lo menos comentarles 3 episodios que han ocurrido a propósito de la llegada del virus a nuestro país, ¿verdad? Y aquellas acciones que se están haciendo para eventualmente erradicar la pandemia de nuestro territorio nacional. Lo primero ha sido especialmente controversial, digamos, la utilización y la publicación por medios de comunicación social y masivos, particularmente redes sociales y especialmente respecto de un diario cuya
cuyo nombre no voy a mencionar para no darle más tribuna, digamos, en donde se estableció y se publicaron ubicaciones georreferenciadas respecto de personas que estaban contagiadas con COVID. El segundo episodio, que también ha sido bastante cuestionado, a propósito de varios hitos, digamos, varios elementos, es precisamente la creación de una aplicación por parte del gobierno de Chile, el poder central, digamos, respecto y denominada además Corona App, en donde de alguna manera podríamos advertir la existencia de esta tensión, pero aquí mucho más clara, digamos, a propósito del uso de la plataforma versus la protección de los datos personales. Y en segundo lugar, y esta podríamos decir entre comillas que es lo más reciente, que fue precisamente la solicitud de algunos alcaldes respecto de la entrega de información particular sobre las personas contagiadas en las comunas en donde ellos están ejerciendo, digamos, su gobierno local, con la justificación, digamos, de entregar ayuda, digamos, de manera directa a las personas contagiadas y a sus familias. Y ahí, evidentemente, tuvo alguna intervención, digamos, la Contraloría General de la República, dándole una especie de espaldarazo al gobierno en la decisión del tratamiento de esos datos, ¿verdad? Lo cual parece a lo menos contradictorio con el establecimiento de esta plataforma digital, digamos, esta aplicación denominada Corona App. Entonces, muy brevemente, la publicación de la ubicación georreferenciada de las personas pacientes COVID y que hayan sido divulgadas en un medio de comunicación masivo y además por redes sociales, ha implicado una severa vulneración a los derechos fundamentales y humanos de esas personas, de esos pacientes, principalmente porque no existe un consentimiento, digamos, a propósito de entender que los datos de salud de las personas son de carácter sensible. Tratándose de los datos de salud, únicamente pueden ser utilizados en la medida que exista un consentimiento por parte de su titular. Y en ese sentido, bueno, en la lámina que ustedes no tienen posibilidad de ver en este momento, pero que voy a dejar a disposición para aquellos que quieran tenerla, se evidencia de que, de alguna forma, esa publicación generó y expuso lugares físicos en donde las personas vivían y en donde las personas trabajaban, lo cual evidentemente es un entrometimiento de manera exacerbada, ¿verdad?, fuera de las limitaciones y de los contornos propios que le corresponden a los derechos fundamentales, principalmente a los datos personales. Y después yo luego les voy a explicar por qué todos estos tienen un denominador común. Y evidentemente ahí existe una vulneración, ¿verdad? Y vulneración que quedó simplemente en eso, en que fue difundido por un medio de comunicación social, pero luego no ocurrió absolutamente nada. Luego, el establecimiento de esta aplicación Corona App. En ese sentido, yo tengo que comentarles que y entiendo que estamos en una generación en que todo lo podemos, incluso todo lo podemos realizar a través de aplicaciones. Y esta aplicación, precisamente lo que aspiraba, de manera inicial, o eso fue lo que se informó, digamos, era precisamente que usted descargara la aplicación, que era evidentemente gratuita, y usted incorporara cierta información de carácter personal, ¿verdad? Nombre, edad, si es que tenía o no síntomas, digamos, para que esta aplicación, y además no solamente suya, eventualmente también de familiares. Y con esta información, entonces, la aplicación iba a poder ir monitoreando si es que usted era o no sujeto a un eventual contagio del virus, y eventualmente si es que su familia, a pesar de no estar
en la aplicación, digamos, a lo mejor no contar con la aplicación, e incluso ni siquiera contar con un smartphone, usted podía poner los datos de esos familiares y eventualmente, si es que habían ido a algún centro asistencial y qué sé yo, usted podía monitorear la situación, no solamente suya, como le digo, sino que también de su familia. Ustedes advertirán, evidentemente, que eso ya a lo menos es disponer obligatoriamente, digamos, para los fines propios de la aplicación, de datos de carácter personales y sensibles, que, dicho sea de paso, y más profunda es la vulneración, digamos, cuando uno leía los términos. Porque por regla general, cuando ustedes quieren descargar Instagram, Facebook, Twitter, cualquiera de las aplicaciones, yo les puedo apostar un ojo, digamos, de la cara que tengo, de que ustedes o escasamente han leído los términos y condiciones de uso, ¿verdad? Por regla general, y no es una crítica, digamos, porque antes yo no lo hacía, ahora que he estudiado un poco más de la materia, lo hago, pero antes uno, bueno, lo que uno quería era la aplicación, uno quería el filtro, uno quería poder subir fotos, uno quería poder informarse, y básicamente uno descargaba la aplicación desde el dispositivo, digamos, la plataforma que fuera, y al momento de ingresar los datos, al final era acepta las condiciones de uso, las condiciones y términos de uso, uno ponía el ticket, aceptar, y la información se descargaba, la aplicación se descargaba, y yo era feliz con mi nueva aplicación, digamos. Y el Corona App, digamos, que además me parece que es un nombre tampoco muy afortunado, digamos, pero la aplicación entonces parecía, si usted me pregunta a mí, o ustedes me preguntan a mí, parece muy inocente, digamos. O sea, claro, es propio para que la persona se vaya monitoreando, para eventualmente evitar que la persona salga de su domicilio o del lugar de residencia y llegue a un lugar, a un servicio de atención primaria o algún hospital o algún hospital de campaña, etcétera, digamos, todo lo que está a disposición ahora para atender a estos casos de contagio. Y claro, parecía muy noble, pero ocurre que en los términos y condiciones de uso, eventualmente toda aquella información que usted está disponiendo a la aplicación, usted no sabe cuál es el destinatario, porque establece precisamente la posibilidad de que sean no solamente reparticiones del Estado, sino que también eventualmente privados, ¿ya?, que puedan adquirir esa información. Y de esa información, que es lo más grave aún, es precisamente algo que aún no se encuentra regulado en Chile, o se encuentra regulado escasamente, digamos, que es el tratamiento de los datos personales. En la medida, y esto es relevante, y por eso se lo estoy comentando al final de la presentación, en la medida de que nosotros entregamos información, no sabemos qué ocurre con ella. Y esos son los bancos de datos, digamos, las bases de datos, etcétera. Pero lo más importante aún, y es algo que ya se encuentra regulado por la legislación internacional, por la Unión Europea, es precisamente que no basta, digamos, con la entrega del dato y el adecuado manejo y protección y almacenamiento de esos datos, digamos, en términos materiales, sino que además es importante quién va a ser el destinatario de esos datos que yo estoy entregando, toda vez que una vez que eso se automatice, esos terceros que poseen esa información pueden tomar decisiones incluso de carácter económico respecto de mi comportamiento, ¿verdad? Y ahí es entonces donde volvemos a la lógica de la definición de datos sensibles. Es decir, todas aquellas circunstancias de la vida privada, ¿verdad? O de la intimidad de la persona. Es decir, cuáles son mis costumbres, cuáles son mis creencias, cuáles son mis convicciones, qué es lo que hago, mis rutinas, digamos, y todo eso puede ser deducido por, evidentemente, sistemas de inteligencia artificial, machine learning, etcétera. Entonces, de alguna manera, con la entrega de esa información, el titular del derecho está voluntariamente entregando esa información y eventualmente permitiendo que sea utilizada para otros fines que propiamente para los que se dispone desde el punto de vista sanitario, ¿verdad? De hecho,
una de las consideraciones que tiene el uso de esa, o una de las condiciones de uso de la aplicación es precisamente su información podrá ser no solamente utilizada por organismos públicos o privados, sino que con fines estadísticos, con fines históricos, con fines sanitarios. Es decir, es tan amplio el espectro con el cual pueden usar esa información que yo, básicamente, en la medida que entrego y de alguna manera completo la información para utilizar adecuadamente la aplicación, yo ya no soy dueña de esos datos o dueño de esos datos. ¿Me explico? Entonces, eso resulta particularmente preocupante. Y por último, para finalizar, contarles que un grupo de alcaldes ha solicitado la entrega, como les decía, de la información de aquellas personas que se encuentran contagiadas en las comunas en donde ellos ejercen este gobierno local, de verdad, donde ellos son alcaldesas o alcaldes. Y la justificación a aquello era precisamente la entrega directa de ayuda y de colaboración y de, evidentemente, algunas medidas que han resultado, que pueden resultar necesarias para evitar futuros contagios dentro de la comunidad. Pues bien, ¿qué ocurrió? Ahí la Contraloría participó, digamos, y desde mi punto de vista, digamos, lo hizo de manera muy adecuada, toda vez que denegó la posibilidad de entregarle esa información a los alcaldes. Y básicamente, y podemos advertir de manera muy correcta, que qué es lo que hizo la Contraloría General de la República. Lo primero fue disponer de que los datos personales y los datos sensibles tenían una cualidad de derecho fundamental que ni aún bajo circunstancias extraordinarias, como decíamos al inicio de esta exposición, podían ser eventualmente vulnerados, ¿verdad? Y además señaló que básicamente ese deber de protección, de resguardo, de amparo y de promoción de los derechos fundamentales era un límite al ejercicio de la soberanía reconocido particularmente en el artículo 5, inciso segundo, ¿verdad? Sumó a este argumento el hecho de que todos los funcionarios públicos, ya sea de la administración descentralizada o desconcentrada, debían ajustarse a los principios del Estado de Derecho. Y básicamente la entrega, el acceso que podrían tener eventualmente los alcaldes a este tipo de información podía vulnerar precisamente el principio de legalidad o de juridicidad que se encuentra consagrado en el artículo 7 de nuestra Carta Fundamental, básicamente considerando que es un principio del Estado de Derecho, un principio fundante del Estado de Derecho. Y por último, además, hizo mención precisamente a la ley que yo les mencionaba sobre los derechos y deberes de los pacientes, la ley 20.584, en el sentido de decir, básicamente, es un derecho del paciente entregar información única y exclusivamente en la medida que exista un consentimiento por parte del paciente y que además sea para los fines propios. Es decir, entregarle esa información a los alcaldes iba a significar directamente una colisión de derechos fundamentales, ¿verdad? Y de alguna manera, tanto el primer episodio que ocurrió con la difusión de la geolocalización de las personas contagiadas de COVID, con eventualmente esta solicitud que estaban haciendo los alcaldes, iban a generar vulneraciones no solamente a la protección de la vida privada de la persona, de su familia y de sus datos personales, sino que además otro tipo de discriminaciones, por ejemplo, a propósito de la difusión de las ubicaciones de los pacientes, muchas personas fueron insultadas, apedreadas sus viviendas, digamos, precisamente porque se encontraban contagiados. Y eso es básicamente algo que el Estado no puede permitirse en este contexto. Bien, algunas reflexiones finales. Evidentemente el Estado de Chile está al debe con la reglamentación, la regulación que debe tener sobre los datos personales y los datos sensibles. No solamente su regulación, sino que también el tratamiento, el almacenamiento y particularmente, y esto muy especialmente, sobre todo por la fuerza que, producto de la propia pandemia,
han tenido el teletrabajo, las redes sociales, la conexión a internet, etcétera, sino que además, particularmente por el uso de esos datos, ¿verdad? Y la automatización de ellos, que puede derivar, digamos, en un uso no consentido, ¿verdad? Y con resultados no consentidos, porque básicamente los bancos de estos datos que utilizan, digamos, lo hacen con fines económicos, digamos. Entonces ellos, de alguna manera, advierten el comportamiento que va a tener la persona precisamente por el uso que le otorgan y el tratamiento automatizado que hacen de esta información. Eso en primer lugar. En segundo lugar, digamos, mientras no exista una regulación que se encuentre al estándar internacional, va a ser deber y responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar esa información que nos puede parecer muy inofensiva de entregar, pero resulta ser que es bastante más severo y más grave y que el alcance incluso podría llegar a situaciones en las cuales uno no quisiera estar, digamos, que no solo van a ser molestas, sino que incluso van a vulnerar derechos fundamentales. Y la tercera reflexión, digamos, es que la institucionalidad, al menos desde el punto de vista de la dictación de este pronunciamiento, de este dictamen que ha hecho la Contraloría General de la República, me parece que va en el sentido correcto, en el sentido de principalmente priorizar y resguardar los derechos fundamentales, que son básicamente el cimiento, el núcleo de esta célula, respecto de las personas, más allá de las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo a propósito de la pandemia. Así es que esos jóvenes, esas son mi exposición y mis humildes reflexiones respecto del tema. Muchas gracias. Queremos agradecer a la profesora por su presentación. Muchas gracias, profe. Y De nada. ahora vamos a pasar a nuestra segunda expositora, Fabiola. ¿Aló? Ya, te escuchas bien. Bueno, Ya, nuestra segunda perfecto. expositora nos va a hablar de su análisis en derecho denominado ¿Por qué no se puede revelar la identidad de los pacientes con COVID-19 desde una visión de los derechos humanos? Adelante, Fabiola. Gracias. Bueno, para comenzar, no es un secreto que durante el transcurso de estos últimos meses hemos estado envueltos dentro de una situación que jamás imaginamos. Una pandemia mundial que nos ha afectado a todas y a todos de alguna u otra manera, la cual a nivel nacional ha destapado una cantidad innumerable de problemas sociales respecto a la administración gubernamental del problema y el acceso a la salud que tiene la población a lo largo del país. El COVID-19, si bien es cierto, es una enfermedad respiratoria, no por ser un evento de esta índole está fuera o exenta de la órbita del derecho. Y en esta oportunidad analizaré cómo esta afección ha sido un problema en la materia de derechos humanos, específicamente del derecho a la privacidad, y además ha acarreado consigo la polémica por colisionar este derecho con el derecho a la libertad de información. Cada vez que asistimos a una consulta médica, sea cual sea la especialidad del doctor o el recinto donde nos atendamos, público o privado, tenemos ciertos derechos y obligaciones como pacientes, y de la misma forma también los tiene el profesional. Estos derechos y deberes están contenidos en la Ley 20.584. Ella, en su artículo 5, establece que en su atención de salud, las personas tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia, agregando en su letra C, que es obligación del doctor o doctora no divulgar los motivos de la consulta, ni los datos sensibles del paciente. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser esos datos sensibles del paciente? La Ley 19.628 sobre protección de la vida privada y datos de carácter personal define en su artículo 2, letra G, que los datos sensibles son aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a los hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad. Así parece muy general, pero a la vez este artículo da algunos ejemplos.
entre los cuales encontramos los estados de salud físicos o psíquicos, de los cuales solo puede disponer de ellos la autoridad sanitaria para ejercer sus facultades, los tribunales y el Ministerio Público, dejando claramente fuera el tema del público conocimiento de estos datos. Por ende, en este ámbito, el padecer de una enfermedad, en este caso el COVID-19, es considerado para la ley un dato sensible de la persona y por lo tanto se encuentra protegido por las leyes anteriormente mencionadas, siendo entonces prohibida su filtración y difusión, acarreando su transgresión con sanciones por ser considerada esta un delito. Cabe destacar además que la Organización Mundial de la Salud impide a las autoridades de sus países miembros publicar el nombre de pacientes, en este caso los afectados por coronavirus, y así a todas las naciones que son parte les obliga a resguardar la identidad de las personas, siguiendo ya sea los protocolos internos de cada nación o rigiéndose por lo que establece este organismo internacional. Hasta el momento, pareciera que el derecho a la privacidad y su vulneración no tiene ningún problema, pero lamentablemente en la práctica los hechos siempre están superando al derecho. Y hay quienes postulan que el derecho a la privacidad puede vulnerarse en algunas ocasiones respecto al derecho a la libertad de expresión, el cual incluye el derecho de emitir opinión y el derecho de informarse. Este está consagrado en el artículo 19, número 12 de nuestra Carta Fundamental, y lo regula específicamente la Ley 19.733 sobre libertades de opinión e información. Por parte de esta corriente, se dice que el derecho a la privacidad puede ser vulnerado cuando la información, ya sea dato personal o sensible, tiene un carácter de interés público para la comunidad. Por lo tanto, ellos postulan que los datos de los pacientes, que vendría a ser como la contingencia del COVID-19, debiese permitirse su conocimiento. Ellos se basan en el artículo primero de esta ley, 19.733, que en su inciso final reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general. Además, como esta ley es la que regula la prensa, nada se dice en ella sobre la prohibición a los medios de comunicación de difundir los nombres ni las enfermedades de alguna persona. Postulan que nada los limita expresamente para dar esos datos, sino que solamente la ley 20.584, que es la que establece esa prohibición de dar a conocer los datos, es solo para los doctores y los establecimientos de salud en donde fueran atendidas y diagnosticadas las personas portadoras. Es decir, que para ellos el resultado de esta colisión de derechos es una suerte de vulneración y divulgación por un bien común, basándose en que se puede vulnerar los datos, se puede ponderar, mejor dicho, la libertad de información por sobre el derecho a la privacidad de la persona. Y por ello la publicación de sus datos sensibles no acarrearía una transgresión digna de sanción para quienes hacen públicos sus datos y dejándolo solo el criterio ético del rubro del periodismo, el hecho de tratar el asunto en las noticias con cierta prudencia. Un claro y real ejemplo de este caso fue la filtración de una lista de nombres de los posibles contagiados por COVID-19. Ella fue en la región de Magallanes, específicamente en Puerto Natales, y fue hecha vía redes sociales. A grandes rasgos, lo que pasó fue que una imagen comenzó a circular por redes sociales y ella contenía datos personales y sensibles como el nombre, el RUT, el número de contacto, la dirección de pacientes que estaban bajo sospecha o serían ya los casos confirmados dentro de esa comuna. Y esta filtración fue denunciada ante la Fiscalía,
con todos los antecedentes que se disponían, ya que estas personas estaban siendo víctimas de hostigamiento por parte de quienes supieron que estaban dentro de esa lista. Lo que también es importante dentro de este ámbito es que quienes sientan vulnerados pueden recurrir judicialmente mediante un recurso de protección, basándose en la perturbación de su derecho a la privacidad y protección de datos personales, que está consagrado en la Constitución Política de la República en el artículo 19, número 4. Respecto a esta polémica de la colisión de estos derechos, ¿cuál es el análisis que se puede hacer en derecho? La realidad, y para tranquilidad de aquellos que están pasando por esta difícil enfermedad, que pueden publicarse sus nombres o sus datos, existe jurisprudencia anterior que podría ser aplicable al caso y también un pronunciamiento por parte del Consejo de Transparencia, a quien este último, la Ley de Transparencia, le ordena vele por el cumplimiento adecuado de la Ley 19.628, que como dijimos anteriormente es la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. La jurisprudencia que encontramos es del año 2009, cuando en nuestro país se dio la crisis por la H1N1, más conocida como la gripe o fiebre porcina. El caso fue así: una persona solicitó a la Municipalidad de Peñalolén la lista de personas atendidas en el consultorio de la comuna por esa enfermedad, ya que tenía temor de que alguno de sus vecinos estuviese enfermo. El caso en su momento llegó al Consejo para la Transparencia y ellos resolvieron que esa información era reservada por constituir un dato sensible. Y ya actualmente contamos con pronunciamientos del Consejo para la Transparencia, que son el oficio número 211, remitido con recomendaciones para resguardar datos personales en materia del tratamiento de información por antecedentes vinculados al COVID-19, y el oficio 501, con recomendaciones para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 19.628 y las medidas de seguridad sugeridas a los órganos del Estado para el tratamiento de los datos personales en el marco de esta pandemia. Estos oficios confluyen armoniosamente en sus contenidos, ya que el Consejo para la Transparencia es claro en este sentido e indica que el dato que es sensible no se puede dar a conocer ni con el nombre de una persona enferma ni con el nombre de un eventual contagiado, salvo que cuente con el consentimiento expreso de dicha persona, ya que el nombre es el dato personal que se encuentra vinculado al dato sensible que vendría a ser la enfermedad, y esta es la que está bajo un régimen especial de protección. Sumado a lo anterior, aquellos casos en los que sea procedente que se den a conocer los datos, el paciente tiene que ser informado y debe saber en todo momento la finalidad para la cual van a ser usados sus datos. No solo porque le pregunten el nombre tiene que inferirse que él ya sabe que van a publicar su nombre. No, él tiene que saber que si da su consentimiento o no para publicar su nombre, de que él es un contagiado del COVID-19 o no. El presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, agregó también a estos oficios que lo que sí se puede hacer con el fin de ayudar a proteger a la ciudadanía es entregar información de los lugares en los cuales pudo haber estado una persona contagiada, sin informar su identidad. Es solo como una forma de hacer un llamado de tomar las medidas a quienes pudieron haber compartido el mismo lugar, pero reiterando el no dar a conocer su identidad sin previo conocimiento ni consentimiento de la persona. Respecto a este análisis de la colisión que se generó entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad, me gustaría que hiciéramos una reflexión
quienes están conectados, quien quieran, ¿verdad? Y comenten cuál, según ustedes, es el derecho que preponderaría por el uno sobre el otro. Si es el derecho a la privacidad que tiene el paciente o si es el derecho a la información del resto de la comunidad. Y con eso terminaría la exposición del análisis en derecho. Perfecto. Muchas gracias, Fabiola. Queremos agradecer a nuestras dos expositoras y ahora, como había dicho al principio de la presentación, vamos a partir con la ronda de preguntas. Así que el que quiera puede activar el micrófono, preguntarle directamente a cada una de las expositoras o escribir la respuesta en la conversación de chat. No sé si quien quisiera, ¿tienen alguna duda, alguna acotación, algo que quieran que la expositora le responda? Hola, ¿No? yo tengo una consulta. Ya, dale nomás. Sí. Bueno, agradecerle a las dos expositoras la presentación, muy clara las dos. Tengo una duda que viene de la mano, bueno, de la situación que estamos viviendo, porque se planteó la necesidad, y lo planteó muy bien la profesora en su exposición al inicio, respecto de la trazabilidad de las personas que tienen coronavirus, ¿ya? Que al final es parte de esta política pública de prevención y de detección de la pandemia. ¿En qué medida esos datos, o sea, pueden ser, ¿cómo se llama?, recopilados por el Estado, respetando lo que uno podría denominar que es este ámbito de privacidad, ¿ya? Porque a mi juicio se hace imprescindible recopilar esa información de alguna u otra manera. Entonces, creo que hasta qué punto uno puede ceder, y la pregunta va para las dos, hasta qué punto uno puede ceder un poco de esta libertad individual, entendiendo el contexto, para poder detener algo que, si es que no nos damos cuenta, puede salirse más de control de lo que está. O sea, es una pregunta no tanto jurídica, sino que, o sea, puede ser, es muy jurídica, pero es una pregunta que creo que también implica un poco la opinión de ellas para que la puedan responder. Eso. Y muchas gracias a las dos, estuvo muy clara la exposición. A usted. Fabiola, si gusta, responde usted. Es que sentí que iba más ligado a su exposición. No, Daniela, ¿qué hacemos? ¿Responde Fabiola? ¿Respondo yo? Responde usted primero, profesora, y después Fabiola, ¿Sí? si Ya. quiere, le complementa. Ya, ningún problema. Voy a tratar de ser clara porque tengo un poco de problemas de audio. No sé si será generalizado o solamente soy yo. No, se escucha perfecto. Ya. Agradezco la pregunta. Me parece que es muy pertinente. La verdad es que esto lo voy a contestar también un poco respondiendo a la invitación de reflexión que nos hacía Fabiola al terminar su exposición. Me parece que acá no hay que decidir qué derecho es más importante, qué derecho es mejor, qué derecho debemos preponderar frente al otro. Me parece que aquí hay una tensión, una colisión que es propia de un ordenamiento jurídico, pero me parece que aquí lo que hay que aplicar es básicamente la armonización, que es, de alguna manera, también lo expuso Fabiola muy acertadamente a propósito de, por ejemplo, qué recomendaciones ha hecho el Consejo para la Transparencia, en el sentido de dar el punto de equilibrio entre la legítima posibilidad que tiene la comunidad de informarse, de ejercer derechos de información, particularmente para evitar la propagación de la pandemia. Profesora, Entonces, en ese sentido, a lo mejor, no sé quién hizo la pregunta, pero al joven que la haya hecho, a lo mejor la respuesta políticamente correcta, pero me parece que
responde necesariamente a un punto de equilibrio. Debe entregar la información, precisamente como se viene haciendo hasta el momento, resguardando a aquellos datos que son sensibles de las personas que son afectadas y que forman parte de esa estadística de los contagiados, de los recuperados, de los fallecidos, ¿verdad? Y obviamente de esas personas y de su núcleo más cercano, porque precisamente pónganse en esta hipótesis, la persona fallece y falleció en la casa, ¿verdad? Probablemente esas personas están altamente expuestas a ser también contagiados, a ser también COVID positivo, digamos. Entonces, en ese sentido, me parece que el llamado, no solamente de los órganos del Estado, del gobierno central, de los recintos asistenciales, hospitalarios, sino que también y principalmente de los particulares, es tener conciencia de que somos titulares de ambos derechos, ¿verdad? Y que de alguna manera hay que armonizarlos de tal forma que esa atención propia de los derechos fundamentales en la realidad fáctica sea lo menos posible, de tal manera de que se adecúen las medidas tanto de los órganos como de los titulares de los derechos. Esa es mi respuesta. ¿Se escucha? Perdón, se escucha muy bien. Ya. Por mi parte, digamos como la reflexión de hasta qué punto se debería informar o no si la gente está infectada. Yo creo y concuerdo completamente con los oficios que dio el Consejo para la Transparencia, que se puede hacer siempre y cuando la persona dé el consentimiento. No se puede llegar y publicar algo sin que ellos lo sepan antes, porque puede llevar, por ejemplo, el mismo caso que expuse sobre lo que pasó en Puerto Natales, que se publicó esta imagen de los pacientes con su nombre, root, número, dónde vivían y todo, y ya estaban sufriendo hostigamiento. Y eso fue algo de lo que ellos no dieron su consentimiento para que se dieran sus datos personales, y ni siquiera fue solo el nombre, fue todos sus datos personales, todo lo que le entregaron al servicio de asistencia de salud fue publicado. Y eso no, según yo, que concuerdo igual con lo que dice el Consejo para la Transparencia, no puede vulnerarse de esa manera. Tiene que consultarse primero antes. Por ningún motivo creo que hay que prender las noticias y ver ahí un listado de todos los que estén contagiados. No me parece correcto ni tampoco ético por parte de quienes lo hacen. Ya, esperamos que haya quedado clara la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacerle a nuestras expositoras? Hola, buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Cristín, yo soy alumna de Derecho, pero de otra universidad, y está escuchando atentamente este conversatorio y la presentación hecha por la profesora Macarena y por Fabiola. Se agradece la información. Yo quería comentar un poquito más o agregar más bien a la reflexión de Fabiola, que si bien existe una obligación quizás por parte de las entidades del Estado, las entidades de salud, de resguardar en todo momento la información personal, los datos personales y los datos respecto del estado de salud físico y psíquico del paciente, también creo que existe una obligación por parte de las entidades gubernamentales, porque esta es una situación que nunca antes se había vivido, y bajo las circunstancias que los estamos viviendo, donde precisamente estamos en un ambiente donde todo se informa
de manera inmediata, por el uso de las redes sociales, por el uso de que el teléfono trae cámara, todo. Nosotros vivimos a diario la masificación de todas estas informaciones y de todos los acontecimientos. Entonces, tal como decía la profesora Macarena, yo creo que más que ponderar cuál es más importante o menos importante, porque la ponderación ya viene dada, ya la ponderación de dichos derechos se hace, y yo creo que se hace con cada elemento normativo que se saca o se trata de publicar para precisamente controlar todo lo que está pasando. Creo que también va por un tema de una obligación, una exigencia y una obligación. Una exigencia por parte del gobierno de que la gente precisamente se cuide, que sigan las normativas vigentes para evitar un mayor contagio. O si las personas ya están contagiadas, de que cumplan con las cuarentenas establecidas para evitar precisamente un mayor contagio. Pero también creo que va precisamente por algo que dices tú, Fabiola, de que tiene que existir además el consentimiento de parte de aquel paciente o la familia del paciente que haya resultado con resultado positivo de COVID, de querer precisamente entregar esa información para fines informáticos o fines de prevención o cualquier fin que se pudiese cumplir con la entrega de esa información. Pero también creo que existe una obligación por parte de las entidades gubernamentales y de salud de entregar los resguardos máximos posibles para que precisamente la utilización de esa información sea para lo que dice que va a ser. Y también que se entregue una doble o una triple o todas las capas de seguridad posible respecto a la información que uno podría entregar con su consentimiento. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, y es algo que mencionó la profesora con la famosa Corona App, cuando tú accedes a esa aplicación, que yo no lo he visto, pero estaba leyendo ahí los términos, resulta que la información que tú entregas para esa aplicación es tu clave única. Es la clave única asociada a tu root y asociada al número de serie de tu carnet. O sea, es una especificidad de información la que te están pidiendo que entregues. Y asociado a eso, si el Estado no resguarda precisamente las bases de datos, alguien malamente y maliciosamente podría llegar a tener acceso a algo mucho más que tu nombre o tu simple root, sino que a todo el comportamiento que tú has tenido a nivel administrativo, servicio de impuesto interno, delitos o no delitos. Entonces es como toda una avalancha que podría darse por detrás precisamente al entregar ese tipo de información. Entonces creo que también existe una obligación de información constante por parte de los estados gubernamentales y de salud, tal como dice Fabiola, de tener que decirle a ese paciente, mire, ¿sabes qué? Vamos a ocupar tu información, pero la información se va a ocupar para tales y cuales fines, en tales y cuales momentos, y llegado el momento en que quizás podría producirse, como dijo la profe, la venta de aquellas bases de datos, de que nosotros pacientes o eventuales pacientes tengamos también la posibilidad de decir, ¿sabe qué? No más. O sea, ya le entregué mi información, usted quería crear un plan de control, de contención, de lo que fuera, pero ya cuando pasa más allá, para el uso para el cual nosotros entregamos esa información, va más allá de lo que nosotros queríamos, de que nosotros a la vez tengamos la posibilidad de decir, no, hasta aquí nomás llegó el tema. Y precisamente quitarle el permiso a la entidad gubernamental o de salud para seguir utilizando esa información y solicitar el uso del derecho al olvido y de borrar todos esos antecedentes, que lamentablemente a nivel tampoco no está como muy bien tratado en la ley de protección de datos y está más bien tratado a nivel internacional y específicamente en la Comunidad Europea. Eso era nomás mi comentario. Muchísimas gracias por el conversatorio, muy, muy interesante. Gracias igual por la votación. Sí. Gracias, Cristín. Cariño, digamos. De nada, profe. Sí, estudiante mía en algún momento de la vida, así que un gusto verla en el conversatorio. Sí. Yo solamente acotar
Un gusto tener clase con usted de nuevo, profe. Qué bueno, me alegro. Solamente de alguna manera complementar eso, porque efectivamente me parece que hay que tener mayor conciencia de cada uno. Es decir, insisto, nosotros voluntariamente le damos clic al aceptar, digamos, los términos y las condiciones y no tenemos la conciencia de lo que puede significar entregar esos datos, que una vez que los liberamos es muy difícil volver atrás, digamos, precisamente lo que dice Cristín, volver al derecho al olvido, a la habeas data, que en realidad son acciones que tienen bastante poca efectividad en el caso chileno. Así es que hay que tener mayor conciencia, digamos, de las implicancias, las consecuencias que puede traer el hecho de que nosotros entregamos datos así con tal nivel de liviandad. Eso es lo único que quisiera acotar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta para las expositoras? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha muy bien. Bueno, yo quería felicitar a ambas expositoras, estuvo muy claro todo, de verdad me encantó el conversatorio. Y mi pregunta va desde las directrices del derecho o el control del derecho en cuanto a colisión entre los derechos fundamentales, porque aquí vemos que está el derecho a la información contra el derecho a la privacidad. Mi punto es que ustedes creen que aquí hace falta un mejor manejo del gobierno o tal vez esto va a servir como una enseñanza para la legislación de cómo tratar la información de las personas en cuanto a enfermedades que le importan a la salud pública, porque está más que demostrado que esto se puede volver a pasar. Entonces, a su juicio, ¿qué mecanismos o legislación se debe aplicar o deberíamos hacer una comparativa con otros países? Bueno, eso sería. Fabiola, ¿te gustaría responder primero? Ya. Yo creo que bien es cierto lo que dices, que ya se está como comprobado que puede volver a pasar, porque casi siempre va saliendo un brote de una nueva enfermedad de la cual se produce una pandemia. Ahora nos tocó a nosotros en la actualidad y yo tampoco siento que estuviésemos tan preparados, tampoco como a nivel de derechos, sino que en verdad estamos haciendo como una unión de las normas que, al menos en mi análisis que hice yo en la investigación, es como una conjunción de las normas que ya existían. No hay como ninguna que sea así tan específica. Yo creo que podría dar pie para crear una ya y estar preparados para una futura nueva pandemia o algo así. Porque en esta colisión, como decías tú, teníamos que citar la ley de prensa, la ley de datos y derechos del paciente, la ley de datos personales, como que no había un cuerpo legal en donde pudiéramos llegar y decir aquí está cómo se trata y qué hay que hacer, los pasos a seguir, no estaba. Por eso yo creo que es como un punto de inicio quizá para crear una, que ya consolide todo esto de manera específica. Profesora, ¿algo que agregar? Sí, la verdad es que le agradezco la pregunta a Rocío porque es pertinente. Me parece que acá lo más importante es tener en cuenta la experiencia comparada. Digamos, acá se ha dicho últimamente en los medios de comunicación a propósito de esto, no hay que descubrir la rueda. Acá si la rueda se inventó, es una rueda que, y si es que ha funcionado, digamos, debemos aplicarla en nuestro ordenamiento interno. Me parece, porque la protección de datos es algo que a mí particularmente me gusta y me llama mucho la atención, me interesa.
hay que advertir, hay que mirar el horizonte que tenemos y la experiencia que existe en Europa respecto de la protección de datos. Y eso va a ser en un futuro, digamos, en términos de regulación que esperamos, yo por lo menos particularmente espero sea pronto, precisamente porque ya, producto también de la pandemia, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se instalaron. O sea, es decir, ya tenemos, por ejemplo, una ley promulgada y aplicada sobre teletrabajo. Y ahí viene toda la discusión respecto de las plataformas, la privacidad, digamos, de Zoom, de Jitsi, de Teams, etcétera. Entonces, es una regulación que hay que tener y hay que hacerla pronto. Me parece que desde la protección, desde la mirada de la protección de los datos personales y sensibles, sería interesante mirar, digamos, la experiencia europea. Y desde el punto de vista de, porque Rocío hacía el enfoque de las dos aristas, digamos, desde el punto de vista de la protección de la salud de la comunidad, me parece que evidentemente esas políticas deben tener una implementación adecuada, digamos, en términos de la pandemia. Aquí esto es una mirada jurídica y no política, pero el gobierno de turno, este o cualquiera otro, debe tener especial atención, digamos, en una aplicación adecuada, digamos, de las leyes vigentes, de las leyes de derechos y deberes de los pacientes, digamos, y circunscribir ese quehacer, digamos, a esa legislación. Y desde ese punto de vista, los órganos del Estado, digamos, Ministerio de Salud y todos aquellos que sean competentes, digamos, tienen que también tener en cuenta estas nuevas políticas, siempre aspirando a la protección de ambos derechos. Insisto, el tema de la armonización aquí resulta ser clave. Evidentemente los periodistas no se trata de leyes mordazas, no se trata de que no exista información y que la información no llegue a los interesados. Se trata de que la información sea adecuada a un estándar elevado también de protección al titular de aquella información que se entrega, ¿verdad? Muchas veces el paciente, e insisto, esto pasa cuando nosotros descargamos una aplicación, o pasa cuando nosotros estamos enfermos y tenemos que firmar un consentimiento informado que básicamente dice, mire, si usted se muere en el quirófano, no es culpa del médico. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera hay un desequilibrio y las leyes y el derecho, en definitiva, lo que aportan es a, de alguna manera, equilibrar esa inequidad que existe entre las partes, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que deben hacer los órganos del Estado, ¿verdad?, tanto centralizados como descentralizados o desconcentrados, y también los titulares de aquellos derechos. Eso es mi respuesta, mi complemento a lo que mencionaba Fabiola. Esperemos que hayamos respondido a la pregunta con las expositoras. Debido a la hora, vamos a recibir un par más de preguntas, si es que quieren realizarlas. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, quería hacer una pregunta, pero primero que todo darle las gracias a ambas expositoras, a la profesora y a Fabiola. Ha sido una muy buen conversatorio. Así que nada, darle las gracias. Y mi pregunta va para ambas y tiene que ver con que si a las personas que infrinjan esta privacidad de los pacientes y se divulgue la información, ¿hay algún tipo de sanción? Y si es que hay, ¿qué implicaría esto? ¿Cómo se lleva a cabo esa como falta a la privacidad de los pacientes? Fabiola, ¿quiere responder primero? Ya. Respecto a lo de las sanciones, va a depender igual mucho del tipo de acción o el recurso judicial al que se ampare el vulnerado y a la ley que se acoja, además de contra quién lo va a hacer. Por ejemplo,
la mayoría de las leyes que yo nombré dan la posibilidad de un procedimiento sumario administrativo, donde a su vez se puede incluir la indemnización del perjuicio. El sumario puede llegar a la destitución de quien haya cometido la divulgación o filtración de los datos personales. Y en cuanto a la indemnización de perjuicios, contra quien haya divulgado, y dependiendo del daño que nos haya provocado, si es susceptible o no de la reparación, depende del juez, el que decide si lo rechaza, si lo acoge, el monto de la indemnización, y va a depender mucho de las circunstancias y la gravedad del caso. Pero a su vez, también, por otro lado, se puede recurrir mediante recursos constitucionales, como el de protección, que está en el artículo 20 de la Constitución Política, que lo mencioné antes, vendría a ser por la perturbación del derecho a la privacidad de datos personales, que está en el artículo 19, número 4. Y otro que también se me ocurre podría ser el que está en el artículo 38, inciso 2, si no me equivoco, que es la reclamación por vulneración de los derechos fundamentales por parte de un órgano administrativo del Estado. Esto para cuando se vulnere por parte de algún organismo público. Por ejemplo, el hospital divulgó tal lista de los nombres de los contagiados por COVID-19. Ahí el que no quiso ser divulgado podría recurrir de esta manera también. Y ahí se verían las sanciones, son distintas, como dije, respecto a la teoría del caso que se quiera plantear por el vulnerado. Profesora, ¿algo que agregar? ¿Que quisiera agregar a la respuesta de Fabiola? Sí, básicamente, bueno, coincido con ella. Esto es, va a depender, digamos, de por qué día uno quisiera recurrir, digamos, si es que uno quiere la inmediatez de que bajen los datos, ¿verdad? Que cese ese acto que arranca o de un particular o de un órgano de la administración del Estado y que está vulnerando esa protección de datos personales. Va a depender, digamos. Por cierto, el 38, inciso segundo, que habla sobre precisamente la responsabilidad que tienen los órganos de la administración del Estado y las municipalidades en la medida que han lesionado derechos y que un titular de derechos se ve afectado, en donde procederán indemnizaciones sin perjuicio, digamos, de las sanciones a las que pudiera estar sujeto el funcionario que fue el agente lesivo, digamos, el autor del daño. Complementar dos cosas, digamos. A propósito de la acción de protección, recuerden que por esa vía no se persiguen indemnizaciones, lo que se persigue es restablecer el imperio del derecho, es decir, en la medida que haya que exista una sede civil, yo podría perseguir, digamos, una reparación económica por el daño que como titular del derecho me ha sido afectado. Pero la sede constitucional es más bien cautelar y lo que pretende es restablecer el imperio del derecho a la brevedad posible, precisamente porque versa sobre derechos fundamentales. Y en ambos sentidos, yo le comento a Javiera, que le agradezco sus palabras de que haya encontrado muy buena la exposición, pero de alguna manera eso nos da una vuelta más larga aún, que es, piensen en las circunstancias en las que se encuentra esa persona. Esa persona ha sido paciente, COVID positivo, probablemente en cuarentena, probablemente con un tratamiento médico bastante agresivo, digamos, dependiendo de la gravedad del virus, que además necesite recurrir a tribunales de justicia. Entonces, básicamente, ahí viene mi reflexión ¿responde eso a una tutela judicial efectiva? ¿Responde eso a realmente un resguardo y una protección de los derechos de una persona afectada? Porque lo propio sería que eso se evitara, que la persona en esas circunstancias no tuviese que recurrir a un tribunal. Entonces ahí vemos de nuevo una especie de
de sacrificio extra que se le exige al titular del derecho para que se le respete. Y eso nos tiene que, a nosotros, hacer una reflexión. Debiesen ser mecanismos y herramientas mucho más, por así decirlo, eficientes y eficaces, porque estamos hablando no de cualquier derecho, insisto, estamos hablando de derechos fundamentales que derivan de la dignidad del ser humano. Eso era la reflexión. Muchas gracias. Ya, atendido a la hora ya del conversatorio que se extendió un poco, vamos a acabar con la ronda de preguntas por ahora. Queremos darle las gracias a quienes asistieron y especialmente a quienes se quedaron hasta el final. Y muchas gracias a ambas expositoras, Fabiola y a la profe Maca, por participar y aceptar este conversatorio de parte de nosotros y apoyarnos en ello. Muchas gracias. Yo quisiera una palabra final. Claro. Agradecerles a ustedes, a los estudiantes, a los presentes, a Fabiola, felicitarla por el tiempo para la investigación, para una ponencia excelente. Estas experiencias que arrancan precisamente de la comunidad estudiantil son aquellas que los profesores más valoramos precisamente porque demuestran, como decía al principio, y plasman el hecho de que uno ha sembrado una semilla en tierra fértil, por así decirlo, y que ustedes están interesados precisamente en conocer más y en consecuencia ser mejores profesionales, así es que yo me voy con el corazón más que redondo, digamos, con esta instancia, y nuevamente agradecerles a todos y especialmente a Fabiola, que no la conocía, pero me pareció de primer nivel su exposición. Eso nada más. Muchas gracias, profesora. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias por estar a todos también y a la profesora por exponer también. Muy buena su ponencia, me gustó mucho. Gracias, Fabiola. Muchas gracias.